cantidad mínima de kilocalorías, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se determina la calidad nutricional de tu alimentación. Ahora, si es que hablamos de calidad, podemos hablar de nutrición, pero ¿qué otro indicador de calidad de alimentación tendríamos que ver como veterinarios? Toda la parte de inocuidad. Entonces tenemos que ver que las personas no solo consuman alimentos nutritivos, sino que estos sean inocuos, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de hidatidosis? Entonces cuando hablamos de hidatidosis hablamos de que también si es que los perros defecan y contaminan, por ejemplo, el agua o contaminan las lechugas, las verduras que no se cocinan, las personas van a estar consumiendo alimentos que no son inocuos. Entonces hay que ver eso también, ¿no? Cuando hablamos de necesidades básicas de alimentación. Y un concepto un poco más amplio ya es la forma que se utiliza ahora, que es la pobreza multidimensional y la pobreza que considera necesidades básicas insatisfechas. Entonces hablamos, por ejemplo, ya de salud, condiciones de la vivienda, educación, empleo, ingresos en el hogar, gastos en el hogar. Tal vez tienes bastantes ingresos, pero tus gastos también son terribles, ¿no? Porque hay una persona enferma, tal vez, o porque tienes muchos hijos. Entonces hay que comparar las dos cosas, ¿no? Y tal vez algunas cosas más complejas para nuestro caso, que ya no las manejamos tan bien, pero hay otras profesiones que sí. Identidad con tu país, con tu cultura, derechos humanos, participación popular. Bien, entonces, este es el mapa, tampoco lo ven tan bien ahorita con el proyector que no nos ayuda mucho, pero es un mapa de pobreza de Perú. Entonces, por años, durante muchos años, el departamento más pobre en Perú es Huancavelica. Siempre, y hasta ahora no pierde esa denominación en muchos años, ¿no? Siempre está Huancavelica como el departamento, la región con más pobreza, ¿no? Pero sin embargo igual está cercano, por ejemplo, a las condiciones de Apurímac, Huánuco, Puno, Ayacucho. Entonces, si se dan cuenta, son zonas, principalmente muchas de la mayoría del territorio de estos lugares son zonas de sierra, ¿no? Entonces, a diferencia de las zonas de selva, en las zonas de sierra algo que determina mucho que la pobreza avance más es que, por ejemplo, en la selva tú puedes cultivar algo, no vas a comer, y puedes consumir ese cultivo. En la sierra, en zonas muy altas, es difícil que algo crezca, ¿no? O si que crece, se demora mucho, ahí las zonas son muy adversas. Igual, las crianzas animales, los animales tienen más mortalidad. Y por último, también las personas, dadas las condiciones climáticas, necesitan más kilocalorías. Entonces son más susceptibles a enfermedades. Después, en un segundo grupo, viene Amazonas, Cusco, Loreto, Cajamarca. De ahí, igual, ¿no? Zonas ya Lambayeque, La Libertad, Junín. Por ejemplo, en el caso de Junín, tiene bastante desarrollo por la cercanía a Lima. Entonces hay bastante comercio, hay bastante comunicación. Y eso ayuda bastante a este departamento, ¿no? De ahí ya viene Ucayali, Tumbes, Arequipa. Y por ejemplo, las regiones que tienen menos pobreza son, bueno, definitivamente Lima, porque somos un país centralizado y todo se concentra en Lima. Las mejores universidades están en Lima, los mejores puestos de trabajo están en Lima, o tal vez te derivan a provincia, ¿no? Pero definitivamente la sede central de la empresa está en Lima, ¿no? El gerente general de esa empresa va a estar aquí en Lima. Ica, que está cerca de Lima también y que tiene bastante desarrollo de industrias. Tacna, Moquegua, también por la comunicación con Chile, hay bastante comercio. Y dentro de todas las ciudades costeras, que son los que tienen menos pobreza, podemos ubicar también a Madre de Dios. ¿Por qué creen que Madre de Dios está dentro de las regiones menos pobres? ¿Qué pasa? Minería. Entonces hablamos de minería. Pero es raro, ¿no? Porque, por ejemplo, un lugar donde hay mucha minería también es en Huancavelica, pero a pesar de eso igual no se desarrolla, ¿no? Acá hay bastante minería informal también. Entonces las personas pueden tener más desarrollo, tal vez así, ¿no? No sé. Hablamos en este caso estamos hablando de pobreza monetaria, es decir, por ingresos económicos. Hay otras dimensiones de pobreza, como hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es la pobreza según necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Es un tipo de pobreza no monetaria, entonces en necesidades básicas insatisfechas no medimos el ingreso económico de la familia, ¿sí? Sí se mide en una de las formas, pero no directamente como ingresos económicos, ¿no?
sino otros indicadores que definen si es que una persona o una familia es pobre o no es pobre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus necesidades básicas? Por ejemplo, el agua, ¿no? Y la semana pasada les di ese ejemplo, ¿no? Para ustedes es muy fácil ir al baño y abrir el caño, lavarse las manos, servirse un vaso de agua, o sea, hacer hervir el agua. ¿Por qué? Porque tienen el agua al alcance de la mano, ¿no? Pero si es una familia que no tiene esto, las condiciones de vida son distintas, ¿no? Después, ¿qué más? Ir al colegio, es un derecho también, ¿no? Y es una necesidad básica, tener educación, al menos la básica, ¿no? Secundaria, primaria y secundaria. Tener una casa, no estar en la calle, no necesitar pedir limosna. Bien, entonces, primer indicador de necesidades básicas insatisfechas, hogares con características físicas inadecuadas. Es decir, un hogar que, por ejemplo, el material predominante en las paredes y pisos, si es que el material predominante, por ejemplo, es madera, ya es una vivienda que no tiene condiciones de infraestructura adecuadas, ¿no? Lo ideal es que sea ladrillo y cemento, ¿no? Puede ser madera, después podemos tener una vivienda incluso más insegura que pueden ser esteras, tal vez, o plástico, no sé, y ahí podemos ir avanzando hacia una vivienda más insegura, ¿no? Después, hogares con viviendas con hacinamiento. Entonces ahí se mide el número de, cuando hay un número mayor de 3 personas por habitación. Entonces, por ejemplo, si su casa tiene una habitación que es, bueno, un cuarto 1, cuarto 2, dormitorios, pero además cuando hablamos de habitación también hablamos, por ejemplo, de la sala, de comedor, es decir, de ambientes, ¿no? Dentro del hogar. Si hay más, si por ejemplo tu vivienda tiene un solo ambiente donde está la cocina, está el comedor, está el dormitorio, está todo, y ahí viven 5 personas, esa familia tiene una necesidad básica insatisfecha y por lo tanto se le podría definir como una familia pobre. Es suficiente que tengas una de las necesidades básicas insatisfechas para que seas definido como pobre, ¿no? Obviamente de forma permanente, ¿no? No sé, por ejemplo, están haciendo remodelación de su casa y todos se mudaron a un cuarto para que remodelen toda la casa, esa es otra situación. En ese momento podrían decir que son pobres. Después, hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo. Porcentaje de viviendas sin desagüe de ningún tipo, ¿no? Entonces uno evalúa el porcentaje de viviendas sin desagüe. Por lo general lo que siempre llega primero es el agua potable. Y después recién llega el desagüe. Porque lo primero que tiene que esperar una familia es que llegue el agua potable y ya sabes que después del tiempo puede llegar el desagüe. ¿Se acuerdan? En la campaña de nuestro último presidente, él hablaba de que una de sus estrategias era agua para todos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es una necesidad básica. Pero, por ejemplo, esto es una noticia de este año, la PAL invertirá 22 millones solo para alcanzar una cobertura del 100% en Lima y Callao. Pero los lugares donde hay más deficiencia de acceso a agua potable y a desagüe no son Lima y Callao, ¿no? Son lugares que están muy alejados, zonas de selva. En este caso sí las zonas de selva se ven más afectadas, ¿no? Por el clima, que también puede traer más problemas sanitarios. Y la geografía hace que sea más difícil que se instale el desagüe y el agua potable, ¿no? Hogares con niños que no asisten a la escuela. Entonces, es suficiente que en una casa hay un niño entre 6 y 12 años que no asista al colegio, que debería estar asistiendo al colegio, para que esa vivienda tenga una necesidad básica insatisfecha. Si hay un niño entre 6 y 12 años que no va al colegio, por más que no trabaje, ¿no? Por más que simplemente se quede en la casa, ya tiene una necesidad básica insatisfecha, entonces esa familia sería considerada como una familia en pobreza. Y de ahí, este sí es un indicador que está relacionado a los ingresos económicos, pero no directamente, ¿no? Lo que se mide son los hogares con alta dependencia económica. Entonces tú mides los hogares, o el porcentaje de la población en hogares con jefe con primaria incompleta, o hasta segundo año, y con 4 o más personas por ocupado, o sin ningún miembro ocupado. Es decir, el jefe de la familia tiene primaria incompleta y tengo 4 o más personas que dependen de mí. Y tengo primaria incompleta. Obviamente con primaria incompleta el sueldo al que puedo aspirar es más bajo, ¿no? Y bueno, tengo 4 personas que dependen de mí. O tal vez
pueden darse las mismas condiciones, no necesariamente 4 personas dependientes de la persona con primaria incompleta, pero el miembro con primaria incompleta no tiene ocupación, es decir, no tiene trabajo. También es un hogar con alta dependencia económica. Y de ahí viene la relación entre el ingreso económico y la posición social, ¿no? Por ejemplo, y esa es la forma en como nosotros podemos sectorizar ahora, que siempre escuchan quiénes son de clase A, clase B, clase C, D, hasta E. En el caso de API, clasifica los estratos socioeconómicos de ese modo, ¿no? En el caso del INEI, los clasifica como alto, medio bajo, bajo. Y bueno, son las personas que tienen mayores ingresos, viven más tiempo, gozan de una mejor salud, independientemente del sexo, de la cultura, de la raza, son los factores más importantes de la salud. Entonces, el ingreso económico como determinante para la pobreza es la principal determinante. ¿Identifican cuál es este lugar? Y aparece la Molina con algo, ¿no? Podría ser también. Esto es en Brasil, no es en Perú. Lo que está al lado izquierdo son las favelas, y al lado derecho es un barrio así, un estrato un poco llano, ¿no? En Brasil. Y hay también así como una separación física, un muro que separa ambos lugares, ¿no? Y es justamente el contraste, ¿no? De las diferencias y las brechas enormes que hay dentro de una población, ¿no? Y eso pasa en nuestro país también, ¿no? Por ejemplo, lo que han dicho ahorita, ¿no? Arte con la Molina. ¿En qué otro lugar pueden observar esas diferencias así muy marcadas? Aquí al frente, ¿no? En la parte cruzando la Panamericana, el límite de Casuarinas con Villa El Salvador, ¿ya? ¿Cómo? San Juan de Miraflores, creo que es. Ya, entonces ese límite también, el contraste es radical, ¿no? Cuáles son las condiciones de vida de una población y cuáles son las condiciones de vida de la otra población, ¿no? Y obviamente incluso en distritos, ¿no? No sé, ¿quiénes conocen Barranco? Hay la zona de Barranco que está hacia el mar, es una historia, y la zona de Barranco que está hacia Chorrillos es otra historia, ¿no? Es peligrosísimo, te metes ahí y no sales más. Y es una misma municipalidad, son el mismo personal de serenazgo que pasa cada 5 minutos en las zonas que están cerca al mar y que nunca se atreve a pasar por esos lugares porque no sale más. Entonces en un mismo distrito hay que empezar a buscar la equidad y que se vaya desarrollando poco a poco, ¿no? Y algo importante, y que en Perú se da justamente después de las épocas de violencia, ¿no? De las épocas de terrorismo. Muchas personas de provincias migran hacia Lima por temor, ¿no? Principalmente por temor, y después ya se da toda esa cultura de siempre querer migrar. ¿Por qué? Porque obviamente Perú es un país centralizado, entonces en Lima en algunas ocasiones mejores oportunidades donde las personas migran. Y el tema de estas migraciones es que también empiezan a generar un poco de pobreza a nivel periurbano. Y esos son los focos de pobreza, son los asentamientos humanos. Son personas que vienen, no tienen vivienda, no tienen dónde quedarse, pero simplemente generan una invasión y entre varias personas generan un asentamiento humano. Entonces, el asentamiento humano no tiene servicio de agua, no tiene desagüe, no tiene luz, no hay ninguna condición de seguridad, no son reconocidos ni siquiera por ninguna tal vez, y bueno, con el pasar de los años las condiciones van a mejorar y las personas simplemente esperan. Pero todo ese procedimiento implica que en ese lugar haya condiciones de vida bastante bajas, ¿no? Entonces, hay viviendas precarias, con pocos servicios básicos, limitado acceso al empleo, es algo que está pasando bastante. Y los niveles de pobreza y de desnutrición son altos en zonas periurbanas. Justamente ¿por qué? Porque es una población de personas que han migrado sin ningún tipo de recurso, tal vez sin ningún plan, sin ningún objetivo de generar alguna actividad económica en este lugar, ¿no? Eso es lo que sucede. Viviendas con características insalubres. En un asentamiento humano el camión de basura, por ejemplo, no pasa, ¿no? Obviamente no va a pasar. Entonces
la basura se acumula, hay roedores y eso trae un montón de impactos de salud también, ¿no? Después la cultura también es importante, ¿no? La enfermedad y la salud son dos conceptos internos de cada cultura. Entonces, por ejemplo, nuestro concepto de salud y nuestras prácticas de salud son totalmente distintas entre nosotros incluso y entre diversas áreas geográficas y culturas, por ejemplo, volvemos al tema de rabia. En rabia silvestre algo que sucede, que es una limitante importante, pues ya con los años se ha ido superando, es la confianza de la población en el servicio de salud. ¿Por qué? Porque muchas veces la población que se ha visto afectada por rabia es, por ejemplo, una comunidad nativa. Y una comunidad nativa que tiene como su principal representante de salud a un chamán, por ejemplo. Considera que la medicina tradicional es lo más importante y ellos confían en eso. Entonces, si tú llegas como médico y quieres vacunar a todos, a veces no van a confiar en ti. O incluso a veces piensan que les estás poniendo algo malo, que les puede afectar. Entonces, hay que buscar y considerar esos factores culturales para que no afecten el desarrollo del programa de salud, ¿no? Entonces, para tener mayor conocimiento de la prevalencia y distribución de enfermedades, se tiene que tener todo un enfoque integral. Entonces, hay disciplinas que no están directamente relacionadas con la salud, como la antropología, la sociología, incluso la psicología en algún punto, que sí ahora está más relacionada a la salud mental, pero igual, ¿no? Hay que aplicar todos esos conceptos para abordar mejor el problema. Y después el desarrollo, ¿no? Influye en la vida. Y algo que tiene que quedarse claro es que la pobreza pone en peligro la sostenibilidad y viabilidad de un país en general, de cualquier país y del mundo, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar en contra de la pobreza. Y por último les quería presentar eso. No sé si lo han visto alguna vez. Hoy en día y por muchos años vamos a venir trabajando para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? Todos los países que somos miembros de las Naciones Unidas, a través de la OMS, en este caso OPS, y la OIE, que ya viene más relacionada a nosotros porque tiene que ver con animales, tienen todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿a cuáles considera que directamente su carrera, medicina veterinaria, puede aportar? ¿Y de qué forma? A ver, fin de la pobreza. ¿Podemos ayudar a disminuir la pobreza con? Desechar. Ya, ¿y de qué forma? Ya, entonces, la crianza de animales, por ejemplo, todos los sistemas de crianza de animales, no solo las poblaciones culturales que están en situación de pobreza, sino todas las personas que trabajan, por ejemplo, para San Fernando, por ejemplo, de ese modo, nuestra carrera está contribuyendo a generar puestos de trabajo, ¿no? Hambre cero, definitivamente. La proteína animal es la principal fuente de alimentación para las personas. Estamos trabajando para disminuir el hambre. Salud y bienestar, también enfermedades zoonóticas, accidentes por animales ponzoñosos o por, no sé, perros, alguna enfermedad transmitida por animales, ¿no? Educación de calidad, tal vez ya no ustedes directamente, tal vez sí su universidad, ¿no? Su facultad o su escuela también de medicina veterinaria está buscando mejorar eso, ¿no? Igualdad de género, agua limpia, ya esos son temas un poco más que tal vez escapan del foco de nuestra carrera, pero si ustedes desean también pueden hacer trabajos para mejorar eso, ¿no? Algo importante en nuestro caso es, justo estamos haciendo ahorita un proyecto, que no es aquí, es en otro lado, pero estamos viendo cómo la medicina veterinaria aporta a todos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces los más importantes para nuestra carrera es hambre cero, salud y bienestar, que es bastante importante, y ese de acá, que es sumamente importante, que es producción y consumo responsable. Entonces todo el proceso productivo de bovinos, de aves, de lo que sea, en lo que estén trabajando, tiene que ser responsable. Incluso, por ejemplo, en una clínica veterinaria, cómo eliminan sus residuos, que no contaminen el ambiente, cómo elimino todos los órganos que quito en la cirugía, por ejemplo, cuando hago una ovarioesterectomía, cómo elimino ese útero.
Entonces todo eso es producción y consumo responsable. ¿Por qué? Porque finalmente nuestra carrera también está relacionada directamente con muchas industrias y un montón de servicios que necesitan tener un buen manejo. Y por último, esto de acá, ¿no? Vida de ecosistemas para los que están interesados en fauna, vida submarina y acción por el agua, que podría estar relacionado. Bien. Listo, chicos, ¿preguntas? Ya, a ver, vamos a hacer un descanso porque sé que todos se mueren de calor, igual que yo.